Bueno, en cuanto a punto de origen, pienso yo que sí, tal vez el proceso es un poco lo mismo para todo el mundo, ¿no? Uno eh, va, busca como las fechas de convocatoria de la maestría, se entera finalmente por amigos, que es como tal vez el canal de comunicación más inmediato que uno tiene, y tan pronto pues uno sabe que hay convocatoria para una maestría para la cual uno lo ha tenido ahí como en la vista, en la mirada todo el tiempo. Uno evalúa su vida en general y trata de decir, bueno, este es el momento para presentarme a la maestría, o tengo las condiciones para poder hacerlo o no. Un poco con respecto al proceso, uno se entera, ya va, paga el formulario y de ahí para allá empieza como a estar pendiente de las fechas. Yo pienso que una de las características cuando uno se presenta a un programa de la Universidad Nacional, incluso un posgrado, es que uno siempre está dudando de si hacer planes o no en función de esa presentación, ese examen de admisión, porque presentarse no implica directamente estar adentro de estos programas. Y en ese sentido pienso yo que lo que uno va haciendo en todo el proceso de admisión a cualquier programa de la Nacional, uno va teniendo como planes B en caso de que no le salgan, o muchas veces uno va a un examen, presenta la entrevista y de repente no está seguro si el próximo año inmediatamente arranca a cambiar sus tiempos de dedicación en función de una maestría o no. Entonces un poco eso. ¿Por qué hizo una maestría de los tipos? Bueno, un poco el contexto en el que yo estaba. Yo me acuerdo que yo tenía ganas de hacer esta maestría hace mucho tiempo. Es más, mi punto de origen para hacer la maestría fue la razón por la cual ingresé a estudiar cine. Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar cine, mi principal motivación era ser guionista, ser escritor, escribir para cine, para televisión o para películas. Yo me acuerdo que las principales intenciones que tuve fue, o motivaciones, veámoslo por ese lado, era que en mi colegio yo me interesaba muchísimo por la escritura, y durante 2 años seguidos en mi colegio yo me gané 2 concursos, pues a nivel de colegio, pero competía con todos los cursos. Me gané 2 concursos en cuento corto. Entonces esta fue como mi motivación para darme cuenta que me gustaba, que me interesaba y que quería como explorar un poquito más a profundidad cómo era el asunto de la escritura para el audiovisual. Entonces yo llegué a cine, después de que estudié cine me fui como por otro lado, me fui por la producción, me fui por la dirección de fotografía cinematográfica, y finalmente cuando ya después había hecho una especialización en fotografía dije como es momento de regresar al guión, porque tengo la intención de volver a desarrollar ese lado de la creatividad que arranca por el inicio, que es la escritura, y vamos a ver qué pasa. Me presenté, pasé y en ese camino ya estoy culminando. Y entonces, ¿por qué estudiar cine y no literatura? Bueno, yo, ¿Por qué pasó por la especialización en fotografía? vale, varias cosas ahí. ¿Por qué cine y no literatura? Yo, a pesar de que siempre tuve esta intencionalidad de dedicarme, o de querer estudiar, más que dedicarme, pienso yo, de querer estudiar, de querer dedicar un tiempo en la academia a estudiar una carrera de artes, a estudiar una carrera que implicara la escritura, tenía también una intencionalidad con meterme por el asunto audiovisual. Entonces yo pienso cuando estaba muy pequeñito, por allá hace los 17 años, 17, 18 años, tenía como 2 intenciones, que eran como estudiar medios audiovisuales, pero quería escribir. Y la carrera que los conjugaba a los dos era cine. Estudiando cine comencé a escribir un par de proyectos y me di cuenta que me gustaba muchísimo la fotografía cinematográfica y la fotografía fija. Y ahí descubrí otra dualidad, tal vez, que a mí me interesaba muchísimo desarrollar, y era pues esos 2 gustos, ¿no? Cuando salí de cine dije, estoy cansado del cine, esto es una cosa para la que pocos consiguen emplearse, así que voy a estudiar algo que me gusta, que me interesa muchísimo hace mucho tiempo y que no he profundizado, que es la fotografía. Entonces fue la dualidad aquí en este punto, del audiovisual y de la foto fija, de la fotografía fija. Y cuando terminé la fotografía fija, yo en ese tiempo me di cuenta que necesitaba muchísimo el lenguaje de la imagen en movimiento, que para mí narrar en términos de fotografía fija era algo completamente satisfactorio y placentero, pero que a mí me quedaba haciendo una gran parte falta, y era precisamente la falta de poder contar una historia
pues como con matices más profundos o con un desarrollo más grande o con una interacción entre los personajes, con cambios de acción, con puntos de inflexión, con conflictos más desarrollados y elaborados. En ese sentido dije, bueno, tengo que volver al audiovisual, pues volver a escrituras creativas es volver al cine, volver al audiovisual, que pues yo creo que nunca lo he abandonado del todo. ¿Y qué le ha aportado la maestría? Bueno, la maestría, pienso yo que es el punto de partida. Yo en este momento, allá a 2 años de haber empezado la maestría, me he dado cuenta que realmente ha sido un trabajo muy grande, pero que una vez más este trabajo que uno hace no está pensado, al menos en mi caso, exclusivamente en emplearme como un guionista de un programa de televisión o salir a escribir películas como profesión. Yo pienso que este paso por la academia implica que hay un conocimiento profundo dentro de lo que uno quiere hacer en su vida, más allá de un trabajo inmediato. Tiene que ver con un conocimiento profundo de cómo articular disciplinas que son disciplinas que se pueden transversalizar, ¿sí? En el terreno del arte, de la comunicación, para mí la fotografía y la escritura son elementos transversales que tienen que estar presentes en todos los escenarios. Como profesor ahora, llevo más de 5 años como docente. Para mí el audiovisual, tanto la fotografía como el audiovisual, me generan aportes grandísimos para mis procesos personales y para mi rol como docente académico. Yo siento que tal vez el principal aporte que me ha dado esta maestría es entender, uno, reconectarme con mi fuerza motora inicial, con ese punto germen que fue: voy a escribir para películas, voy a escribir para audiovisual. Y el segundo, entender la importancia de que toda buena historia arranca por un buen guión. Se me olvidó la otra pregunta, me quedé pensando en la respuesta. Sí. ¿Qué caminos persigue hoy? Bueno, yo la verdad creería que no estoy seguro. Es muy difícil, y pienso yo que también genera muchas frustraciones cuando uno de pronto tiene algo completamente claro y no deja que la vida misma lo vaya dirigiendo por intereses que uno tiene, pero finalmente por intereses que pueden moldearse con el paso de las cosas que pasan, de la gente que uno conoce. En este momento puntualmente quisiera dedicarme a hacer proyectos el próximo año. Vengo planeando hacer un par de proyectos documentales o audiovisuales sin pretender hacer largometrajes. Quiero dedicarme a asuntos de la escritura. A asuntos de la escritura a nivel personal, proyectos personales que una vez tengan la posibilidad de grabar y de llevar a un punto de producción, de realización, tenga la posibilidad de pasar a una etapa de difusión y divulgación, de participación en festivales, en muestras de imagen. Así que mi plan a futuro es un poco como aplicar todo este conocimiento de la maestría y de todo este background, pues, anterior a la maestría, en función de proyectos mucho más personales, ya no solamente como una lógica de necesito trabajar y hacer proyectos para vivir y comer de ellos, sino hacer proyectos que me satisfagan a nivel mucho más personal. Pienso yo que cuando uno escoge una carrera de artes y comunicación, si termina trabajando en un canal de televisión, escribiendo un programa, una novela, puede terminar igual o más frustrado que si termina siendo docente y de alguna manera patrocinándose sus propios cortometrajes de interés personal. En esa medida me gustaría como dedicarme un tiempo a hacer proyectos personales dentro del audiovisual, dentro de la fotografía, no dejando de lado esta dualidad que para mí funciona muy bien. Y por otra parte pienso que de aquí a unos 2 años, 3 años, de pronto arrancaría el doctorado. Vamos a mirar qué pasa de aquí a esos 3 años para mirar en qué me gustaría hacer un doctorado. Pero continuaría, por supuesto, con la lógica del audiovisual, de la fotografía. ¿Listo? Bueno, que yo siento que hay varias falencias en la maestría en escrituras creativas, y es, en primera medida, que hay una desestructuración en torno a los contenidos curriculares. Entonces, los programas de las 4 líneas que presenta la maestría en escrituras
son modificados a medida que van pasando docentes por la maestría. Y si bien yo entiendo que tienen que actualizarse los contenidos curriculares semestral o anualmente, bueno, periódicamente, es necesario que haya una línea y una estructura preestablecida al ofertar un programa que tiene la necesidad de generar soluciones para personas que se inscriben en esta maestría. Yo recuerdo que pues muchos de mis compañeros hemos tenido esta conversación y mi conclusión es que independientemente de que las personas quieran hacer una maestría por mejorar su lógica de trabajo, es decir, por ascender en un escalafón docente, por buscar un trabajo como guionistas en televisión o en películas, las personas lo que quieren es también pasar por un programa que realmente tenga estructurada la lógica de cómo se debería enseñar la escritura un poco más orgánicamente. Si bien esto es un trabajo creativo y es una maestría que está pensada para la creatividad en cuanto a la escritura, yo sí pienso que tiene que tener una estructura muy clara con respecto a qué materias, en qué semestres y cuáles son los contenidos específicos que tienen entre sí, cómo se articulan las materias durante un semestre para un estudiante, y no que un estudiante termine asistiendo a muchas clases que saben todos que hacen parte de la misma maestría, pero que realmente no mucho tienen en común entre esas clases. Me parece que hay una desarticulación entre algunas de las asignaturas, porque sí se dejan un poco de lado los proyectos, algunos ejercicios de las clases suceden en momentos posteriores a los que uno los esperaría, y finalmente un proyecto de maestría, como en mi caso, un guión para el largometraje, es un proyecto de maestría que debe tener un trabajo completamente riguroso y al cual uno no puede esperar a que pasen 2 años, o más bien 1 año y 8 meses, para que en los últimos 2 meses le pidan la tesis. Es decir, sí se viene construyendo una tesis durante 2 años, pero las fechas tendrían que ser muy bien estructuradas para que las personas tuvieran claridad desde el minuto cero, cuando se inscriben en una matrícula de una maestría, cuáles son los tiempos que van a tener para elaborar su tesis de grado. ¿Alguna otra inquietud, queja, reclamo? Desahógese. No, pienso yo que, es decir, yo entiendo que pues hay un asunto administrativo que corresponde también a la naturaleza de la Universidad Nacional como institución de educación pública. Y uno entiende que cuando hay un cambio de dirección de programa, de alguna manera llega una persona a reemplazar a otra sin tener gran información de qué venía trabajándose hasta el momento, ni cuáles eran las estructuras o tal vez como los frentes que pensaban atacarse desde la organización misma de los programas de la maestría. Pero pienso yo que sí debería hacerse un trabajo mucho más riguroso desde la estructura de cómo está pensada la maestría, antes de ofertarla en 4 líneas de profundización donde algunas personas muchas veces no tienen idea hacia dónde van. Un trabajo mucho más claro desde la dirección de programa, desde las coordinaciones curriculares de cada una de las líneas de profundización. Una mayor cantidad de invitados internacionales. En algunas líneas de profundización uno se da cuenta que esto funciona muy arbitrariamente, como si hay un invitado durante un semestre lo llaman y si coincide con el semestre perfecto, pero si no coincide pues entonces queda por fuera. Hace falta, hay una gran carencia de invitados internacionales como parte de los ponentes que tienen que ser articulados. Hay la necesidad de una estructura que tienen que ser articulados dentro de un programa y no solamente supeditar la asistencia de un invitado internacional a que él tenga tiempo y que la maestría pueda gestionar los fondos y los recursos financieros. No, es decir, que mínimo semestralmente haya 1 o 2 ponencias de invitados internacionales, que hayan eventos de orden nacional, internacional, que haya un mayor contacto con el sector externo también, para que la maestría no se quede con una serie de trabajos que finalmente todo el mundo lo sabe, van para las bases de datos que duran unos, no sé, 2 semestres y luego desaparecen de la memoria colectiva de todos los demás. Puede llamar acá un segundo, me estaba llamando, sino que le colgué porque me interrumpieron. Y una última pregunta, ¿qué significa la escritura para usted? Esa pregunta. Bueno, para mí es el inicio de todos los proyectos. Si uno no escribe lo que uno cree que tiene en la cabeza, no tiene un punto de partida fuerte para dedicarse a hacer investigación. Es la materialización de todas las ideas, de las emociones. Es la posibilidad de comunicarnos bajo una lógica que es nuestro lenguaje y es una potencialidad para el mundo en términos de expresión, de representación y de comunicación.